Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Guilione, soy director de la Escuela de Maestros en el Ministerio de Educación de la ciudad. Voy a ser su anfitrión también durante esta tarde. Le damos la bienvenida con todo el equipo del Ministerio a este primer seminario virtual dedicado a los docentes de nuestra ciudad. Nuestra idea es que este sea el primero de 4 encuentros donde abordemos el tema del bienestar emocional a partir de los enormes desafíos, pero también oportunidades que nos trae esta pandemia. Para hacerlo, nos estamos uniendo a la Fundación INECO en un esfuerzo compartido. INECO es una organización muy destacada en este tema, tanto por sus investigaciones como por la calidad de sus profesionales. Entonces hoy vamos a comenzar hablando, junto con Teresa y Andrea, a quienes voy a presentar en un minuto, sobre un tema que es demasiado importante para esta realidad que tenemos que atravesar y que surge en todas nuestras conversaciones actuales. Le pusimos como título La enseñanza y la virtualidad, el impacto en la vida de él y de la docente. Y para eso les decía, las voy a presentar a 2 personas muy reconocidas y con mucha trayectoria en estos temas para que nos ayuden a pensar, y esto no solamente hoy, sino durante 4 semanas abordando estos temas desde distintos puntos de vista y con distintos profesionales. Entonces, les decía, nos acompaña hoy la doctora Teresa Torralba. Teresa es presidenta de la Fundación INECO, es doctora en neurociencias, es docente de grado y posgrado en la Universidad Favaloro y es jefa del Departamento de Neuropsicología de INECO, además de muchos estudios, investigaciones y publicaciones de artículos relacionados con este tema, entre otras cosas. Y nos acompaña también la doctora Andrea Badi, que es la directora del área infanto-juvenil también de INECO, y se especializa en diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con trastornos en manejo de la conducta y dificultades académicas. Además, Andrea es docente, tanto de grado como de posgrado, en la Universidad Favaloro, y con quienes venimos trabajando hace un tiempo en poder ofrecerle a los docentes y a todo el equipo educativo de la ciudad distintas perspectivas, como les decía al principio, que nos ayuden a transitar este momento. La propuesta es que nos organicemos así. Vamos a escuchar a tanto Teresa como Andrea durante 30-35 minutos. Ellas prepararon distintos temas que creo que van a ser relevantes, interesantes para todos y para todas los que estamos escuchándolas. Y después va a haber un espacio para compartir preguntas que nos hagan llegar durante este tiempo, a modo de ir dedicándole 15-20 minutos al cierre después de escucharlas. Hablábamos hace un minutito antes de conectarnos tanto con Teresa como Andrea el enorme desafío que es hablar en un lenguaje llano, concreto, directo, experto pero no experto también, para que todos podamos hacer carne de lo que ustedes nos van a decir, y que esa transposición didáctica que a veces también los docentes hacemos en el aula, ustedes también la hagan con nosotros y pueda ser rico entonces para todos. Así que bueno, sin más introducción, Teresa va a comenzar, te dejamos el panel a vos y después Andrea, y después bueno, volvemos a conectar todos para la parte de conclusiones y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Mi idea es inicialmente hablar específicamente sobre temas más generales para después, en la segunda instancia, la doctora Abadi, Andrea, va a abordar algunos temas un poco más particulares. Pero yo quería arrancar por el marco de lo que nos está sucediendo. Sabemos que la pandemia del COVID ha producido un terremoto médico, social, económico y educativo que poco o ninguno de nosotros podría imaginarse en su magnitud. Pero también puso en evidencia la capacidad de respuestas de diversos actores del sistema educativo para afrontar esta crisis con celeridad, minimizar el impacto, proponer soluciones y en algunos casos acelerar transformaciones que hubieran tomado muchos años en llevarse a cabo. Esta pandemia tuvo 2 efectos contrapuestos que son interesantes de nombrar. Por un lado, hay actividades que han sido completamente pausadas, es decir, que se han suspendido, que se han puesto como en el freezer, y otras que han sufrido un proceso muy acelerado de transformación. El cierre de las escuelas en casi 174 países, que ha llevado a la modalidad de emergencia a través de las clases específicamente a distancia, generó más cambios en 2 meses de los que en realidad se habían llevado adelante en las últimas 2 décadas. Esta pandemia, sin lugar a dudas, puso de manifiesto los privilegiados que son algunos estudiantes y cómo otros se han quedado atrás. Algunos padres tienen el lujo de saber que sus hijos estarán bien,
sus escuelas y los maestros trabajan horas extras para que ellos puedan aprender. Pero esto no es una realidad para todos los padres del sistema escolar. Esta situación también ha mostrado cuán importantes son los maestros, ustedes, y cómo pueden tener éxito incluso durante una crisis como la que estamos viviendo, con la tecnología y el sistema de apoyo adecuados. Si bien muchos sistemas escolares y maestros están tratando de sobrepasar esta crisis, el estrés que están atravesando se relaciona claramente con el hecho de que las demandas del medio son excesivas, son intensas, son prolongadas y las mismas superan la capacidad de resistencia y de adaptación, poniendo en peligro su propio bienestar. Nosotros a eso, desde las neurociencias, le llamamos distrés, es decir, estamos sintiendo un importante distrés. Los docentes se enfrentan por lo menos con 3 problemas que son importantes y que impactan definitivamente sobre su salud emocional. Por un lado, el estrés que genera la incertidumbre económica, la preocupación por la seguridad de sus seres queridos y la ansiedad por el futuro. Por otro lado, se enfrentan con el desafío de regresar en algún momento a las escuelas donde muchos estudiantes abandonaron o se quedaron atrás en sus aprendizajes, y por lo tanto esto aumenta notablemente la presión sobre los propios docentes para garantizar que se pongan al día con las herramientas profesionales que hayan podido obtener en este tiempo que fue complejo. Tercero, también los docentes se enfrentan con el acceso limitado a las tecnologías correctas o las habilidades necesarias para poder utilizarlas. Es a partir de esta problemática, de estas 3 ejes centrales, es que la Fundación INECO, junto con la Dirección General de Escuelas de Maestros del Ministerio de la Educación de la ciudad, nos propusimos en conjunto la realización de un programa de contención para los docentes y que tenga como objetivo específico fortalecer la resiliencia en el plantel docente, brindándoles herramientas para el cuidado de su salud mental y para la construcción de su bienestar. De hecho, el Banco Mundial describe 3 principales principios claves para fortalecer la efectividad de los docentes durante y después de la pandemia. Yo les voy a hablar brevemente de cada uno de estos principios. El primer principio que el Banco Mundial apoya fuertemente es que hay que apoyar y desarrollar la resiliencia para garantizar la efectividad de las enseñanzas de los docentes. Sabemos que la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos para superar los obstáculos y salir fortalecidos. Pero la resiliencia se construye y para eso tenemos que trabajar en ella. Los sistemas escolares deben apoyar a los docentes para que haya una fuerza laboral motivada, lista para volver a la escuela específicamente y para lograr que los estudiantes puedan aprovechar la enseñanza cuando las escuelas vuelvan a abrir. Además deben ocuparse de realmente mejorar la motivación intrínseca de cada uno de los maestros y minimizar su agotamiento emocional. Y este es un programa que justamente va a trabajar en estos aspectos. Necesitamos que este programa se ocupe también de cultivar los aspectos importantes vinculados con el bienestar, utilizando particularmente ejercicios o conocimientos simples basados en los últimos avances de las neurociencias, la psicología y la ciencia del comportamiento. A largo plazo, también es importante que el sistema incorpore unidades de asesoramiento especializado que tengan como objetivo apoyar justamente el bienestar de cada uno de los docentes, pero también no solamente en situaciones de emergencia, que es la que estamos pasando actualmente, sino también en las situaciones de no emergencia o lo que sería la nueva normalidad. El segundo principio que específicamente denota el Banco Mundial es apoyar a los maestros con instructivos específicos. Los maestros deben estar equipados para evaluar a los estudiantes una vez que regresen a la escuela, para que puedan identificar cuál es el contenido clave y cuáles de las habilidades se han perdido y necesitan reconstruirse, así como detectar específicamente señales de advertencia de abandono escolar. Los maestros también necesitarán apoyo relacionado con el desarrollo profesional propio para emprender una educación de recuperación efectiva. A medida que se estabilizan los sistemas escolares, el enfoque debe volver para garantizar, por ejemplo,
uno de los tantos ejemplos que ustedes conocerán más que yo, que todos los niños de primer grado sean lectores competentes, la base para que todo aprendizaje posterior se asiente. Para todo esto, los maestros necesitarán apoyo para dominar su capacidad de ofrecer una alta calidad en aprendizajes tempranos. El tercer principio que denota o que refiere el Banco Mundial es apoyar a los docentes tecnológicamente. Eso es importante para garantizar la efectividad de la enseñanza. Los países y los sistemas escolares que han resistido al COVID con más éxito justamente se han asegurado de que los docentes tengan acceso a la tecnología. Y no solamente tengan acceso a la tecnología, sino también que aprendan efectivamente a usarla. No todos los maestros abordarán la tecnología de la misma manera. Tendrán que ser apoyados con diversas estrategias. A medida que los sistemas escolares se asientan, las tecnologías deben integrarse en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. En todas estas tareas, un fuerte liderazgo escolar será clave. La fase post-COVID ofrecerá muchas oportunidades para una mejor reconstrucción, es decir, un fortalecimiento de la calidad y la equidad en los sistemas escolares. En los últimos minutos voy a aprovechar para hablar sobre cuáles son las oportunidades educativas que surgen en el medio de la crisis. Sabemos que toda crisis en general conlleva oportunidades. Algunas de ellas son las siguientes. La primera es que las estrategias combinadas, presenciales y a distancia, llamados por algunos mixtas, ¿sí?, serán probadas, testeadas y probablemente utilizadas. Se sabe que ni todo lo presencial ni todo lo a distancia es ideal, sino que la combinación de ambos puede ser una herramienta muy potente. Y sabemos que a la vuelta de esta pandemia ya habremos avanzado enormemente hacia esta mezcla, ya sin posibilidades de vuelta atrás. Segundo punto importante o gran oportunidad, los docentes y las escuelas recibirán más respeto y soporte por su importante rol en la sociedad. Creo que cada vez ha quedado más claro que las escuelas no son solo edificios, sino que en realidad el plantel docente es indispensable, es fundamental y es irreemplazable. Y la conexión maestro-alumno es clave y es la base de toda educación. Tercero, la enseñanza de calidad y los materiales de aprendizaje utilizados en esta situación de emergencia tendrán que ser evaluados y de acuerdo a eso o utilizados o descartados. Cuarto punto, la colaboración entre los docentes crecerá e impactará en mejores aprendizajes. Los docentes deberán apoyarse entre ellos y formar una gran comunidad, compartir sentimientos de estrés, de desgaste profesional, y de esta forma hacer que las cosas sean un poco más sencillas para todos. Por último, esta crisis sin lugar a duda ayudará a salir más fortalecidos y unidos que nunca. En conclusión, en estos 2 meses se han producido una serie de cambios que quedarán sin lugar a dudas como un gran legado para toda la sociedad. Hemos tenido un enorme aprendizaje tanto de los docentes como de los alumnos, quizás forzado, pero aprendizaje al fin. Hemos aprendido que quizás haya que dejar atrás, y podemos decir esto, los métodos básicos basados en la memorización de los conceptos, transformándose hacia una evaluación a libro abierto, una evaluación que incorpore pensamiento crítico y la elaboración del conocimiento. Y también quizás esto nos lleve a un cambio relacionado con el formato de las clases. Obligadamente, algunos profesores han tenido que generar clases grabadas para que los alumnos las utilicen cuando pueda y quiera. Y quizás usar el espacio presencial, cuando sea la vuelta a clases, para aprovechar al máximo la interacción social. Quizás entonces la innovación educativa haya sido un acelerador en este contexto del COVID. Con esto yo quería dejarle algunos de los marcos teóricos más generales y aspectos que queríamos transmitirles en contar específicamente como base de lo que va a ser este programa y dándole pie ahora a la doctora Abadi para que ella pueda comentarles en formas más específicas este tema muy particular del desgaste profesional y el estrés que sufren los docentes durante todo este periodo. Muchísimas gracias.
Buenísimo, Teresa. Qué interesante escucharte y tenemos algunas preguntas, pero como decías, mejor escuchemos a Andrea primero y después retomamos entre los tres. Claro. Bueno, buenas tardes, gracias a la gente del Ministerio que nos ha convocado y que la verdad que fue una muy grata experiencia empezar a trabajar juntos, pensando en la comunidad educativa toda, realmente. Muchas veces planteamos que la comunidad educativa son o los alumnos por un lado, los docentes por el otro, pero la realidad es que la comunidad educativa hoy es los docentes, los niños, los directivos, los padres, los administrativos, o sea, todos comparten hoy una misma realidad que es esta virtualidad escolar. La verdad es que lo que sucedió en el rubro de los docentes fue que de un día para el otro estaban viviendo como si fuera en una parte de la historia y al día siguiente se despertaron en un lugar de la historia totalmente distinto. Fue como una especie de camino hacia el futuro, de algo que se venía gestando y en muchos aspectos se venía buscando desde los docentes, pero que la verdad que cuando uno lo cambian de una era a otra tan rápidamente, no cabe otra cosa que generar algún tipo de movimiento interno. Yo creo que los docentes hoy tendríamos que pensarlos como los trabajadores esenciales junto con los médicos, porque en realidad sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo la titánica tarea de tener a los chicos en casa. Ustedes son los que están propiciando que los chicos no pierdan este año y han tenido que hacer un cambio de paradigma desde la formación, desde cómo enfrentarse a los alumnos. Han perdido algo que para el que es docente, y todos lo sabemos, es vital, que es el feedback positivo del que está enfrente. Todos los que damos clase buscamos la mirada del alumno para ver si estamos en lo correcto. Y ustedes más aún porque tienen un rol que es múltiple, porque ustedes pesquisan a aquel alumno que está en otra cosa, que está angustiado por algo, que le pasa algo, que no entiende, y son los que de alguna manera se encargan de volver a poner en situación a ese niño. Con lo cual, calculo que si para nosotros que trabajamos con adultos o con chicos en la universidad, se nos hace a veces cuesta arriba llevar una clase adelante, o estar hoy hablando a una pantalla donde me veo a mí misma, cosa que no es habitual. Yo cuando doy una clase no me veo a mí misma, estoy viendo a una cantidad de otros ojos que me están asintiendo o reprobando lo que yo estoy diciendo, que me dan el hilo para poder seguir. Esto para ustedes es una pérdida importante porque el docente, más allá de dar clase, genera un vínculo de afecto. Y a mí me parece que el momento en donde cayó esta pandemia, lamentablemente para nosotros, para el Cono Sur, fue un momento donde recién se iniciaban los vínculos y donde tuvieron que hacer frente a un aula que casi eran desconocidos, porque para un docente llegar a tener un conocimiento cabal del individuo que está frente a él le lleva un tiempo más que las 2 primeras semanas de clase. Con lo cual, uno espera y sabemos que hay 2 tipos de reacciones esperables. Una es un estrés que todos tenemos, un estrés casi como esperable, que tiene que ver fundamentalmente con el cansancio físico, que nos damos cuenta que el día no nos alcanza, pero que nos permite bajar el fin de semana, contactarnos con nuestros afectos, comunicarnos vía Zoom con amigos o con un llamado telefónico y pasarnos la tarde hablando con familiares o con amigos. Eso es una manera de enfrentar esta situación de cambio. Muchos docentes han podido enfrentarla con este nivel de estrés propio de salir de una zona confortable, que es la currícula que ya conozco, el tipo de exposición que ya tengo armada, la clase que ya tengo armada. Todos tenemos como un set básico de clases que vamos modificando a medida que van pasando el tiempo, pero que el core de la clase nosotros más o menos la tenemos armada internamente, más cuando uno da clase hace muchos años, pero eso hubo que cambiarlo. Se dio vuelta atrás, se cambió la hoja y se les dijo, ¿saben qué, señores? A partir de ahora pensemos cómo llegar al alumno con esos contenidos, pero de manera totalmente novedosa para ustedes. Entonces me parece que algunos pudieron hacerlo, algunos ya venían conociendo como este idioma del PowerPoint, este idioma del Classroom, del Google Classroom, del Zoom, o sea, estas cosas que fueron como desconocidas para muchos, y otros, lamentablemente, no tenemos una equidad en todos los hogares, y
se encontraron con que había herramientas que eran difíciles de poner en funcionamiento posiblemente. Del otro lado, nos encontramos con alumnos que tal vez para poder seguir la clase tienen un celular con datos prepagos nada más, y otros que tendrán la computadora o la tablet, o tendrán que compartir una computadora con 2 o 3 hermanos más. Todo esto hizo que ustedes tuvieran que desarrollar una creatividad que en poco tiempo es casi como la construcción de un edificio, porque tuvieron que pensar estrategias para poder dar clase a diferentes situaciones, a tratar de encontrar al alumno detrás de la pantalla, con lo difícil que es poder encontrar la mirada del alumno detrás de la pantalla, a motivarlos en una situación de aprendizaje donde al principio les parecía novedoso que fuera por computadora, pero hoy ya se están enfrentando con chicos que están más desmotivados, con menos ganas, que ya se aburrieron de esta modalidad. Y por el otro lado, encontrarse con un nivel de demanda de la sociedad y de los mismos padres que la sensación es que por momentos no es de lo suficientemente justa desde los padres y por momentos es como exacerbada. Los papás por primera vez también se pusieron en contacto con aquellas cosas escolares de sus hijos que no tenían noción y que posiblemente ustedes los venían llamando y no muchos se hacían eco de estos llamados. Hoy los padres de golpe se dieron cuenta que sus hijos por ahí no leen bien o que tienen dificultades en algún área y empiezan a reclamar muchas veces sin tener en cuenta ni las maneras ni los horarios. Y esto también ustedes se tuvieron que hacer cargo. Por eso algunos creo que pudieron responder con un nivel de estrés tolerable y otros posiblemente han pasado una situación de agotamiento emocional que es diferente y que tal vez los haya hecho pensar en algún momento y yo tiro la toalla, esto es demasiado. Sin embargo, sabemos que esto es lo que nos pasa a todos frente a las situaciones imprevistas, traumáticas y novedosas. Esto es lo que nos sucede cuando una situación inesperada se presenta en nuestra realidad cotidiana. Porque ustedes, muchos son papás, muchos son mamás, muchos están a cargo de la propia enseñanza de sus hijos o de las tareas domésticas o de algún familiar grande o han tenido algún familiar contagiado y esto no es una situación menor. Por lo tanto, parte de nuestra propuesta en las herramientas que nosotros vamos a traer, algunas van a ir apareciendo más adelante, pero yo les propongo como ejercicio empezar a encontrar la vocación interna nuevamente. Cuando uno se siente muy vulnerable, cuando uno se siente muy agotado en la profesión, por lo menos a mí como médica me sirve empezar a preguntarme por qué yo estoy en este lugar. ¿Cuál era mi objetivo principal cuando yo empecé a estudiar medicina? Yo creo que los médicos y los maestros son vocaciones muy fuertes. Nadie se dedica a la docencia por hobby o porque no sabía qué elegir. El que es docente de vocación. Y en este sentido, volver a recuperar el contacto con la vocación, con esa llama que los llevó a decidir que querían enseñar, que querían formar mejores individuos y mejores ciudadanos, es posiblemente lo que les dé cierto bienestar para poder encontrarse en otras situaciones también, con otros docentes, que esto también se ha perdido. Se perdió la sala de maestros, que parece una tontería, pero es el lugar donde uno hace la descarga cotidiana. Se perdió el contacto cotidiano con los colegas, donde poder encontrar esto de por qué estamos acá. Yo creo que ustedes tienen un papel fundamental en esto. Ustedes son quienes van a poder formar a estos chicos que van a tener un futuro diferente y que van a poder decidir sobre su futuro. Entonces, en este sentido, el poder recuperar la llama interna de la vocación me parece que es lo que les va a permitir encontrar el por qué están acá, por qué hicieron todo este esfuerzo y que este esfuerzo realmente vale la pena. Les aseguro que vale la pena. En términos prácticos, mi sugerencia es desde ahora empezar a poder limitar el ser docente. A ver, yo siempre digo que uno es docente, no trabaja de docente. El que trabaja de docente, o si existiera eso, es como el empleado del banco, que cierra el banco y se olvidó de su trabajo. Los docentes siguen trabajando de docentes todo el tiempo, pero tal vez en este momento haya que poder cerrar la escuela
en la cabeza de uno, cerrar la computadora a una determinada hora, no responder más mails a los papás que invaden en cualquier horario, cualquier día, porque el papá les manda un mail posiblemente no para que se lo contesten en el momento, pero cuando usted ya les entró, es difícil no contestarlo. No habilitar el mail en el celular de uno, dejar que este correo que sea laboral, entre comillas, se baje a una computadora o a un celular o algún lugar donde ustedes miren a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Poder armar como cierta rutina de cuidado personal. La idea es que ustedes se puedan cuidar porque la verdad que los necesitamos. Necesitamos que estén íntegros para poder avanzar en la segunda etapa de esto, que va a ser el poder encontrarnos con los chicos en el aula, el poder ser guardianes de la salud de los chicos de alguna manera y enseñarles los hábitos saludables para que no se contagien entre ellos, el poder reconocer, como decía Teresa recién, en qué lugar quedó cada uno de sus alumnos, porque posiblemente hayan quedado en distintos lugares los 20 o 30 que forman un curso, hayan logrado diferentes aprendizajes y diferentes saberes. Entonces, lo que se viene requiere de un nivel de perspicacia y de situación importante, con lo cual les propongo que empiecen a cuidar este espacio personal. Es muy lindo decir salir a caminar, obviamente no todos lo podemos hacer, por más que la neurociencia dice que es muy saludable, pero sí podemos no abrir el celular, no abrir el WhatsApp de los papás, no recibir el correo de las mamás que reclaman tareas o que reclaman que a su hijo no se le corrigió una tarea, que dónde está la tarea que te mandé, que mi hijo no la encuentra. Estas son cosas que se pueden resolver de 8 a 16, de 8 a 17 en el turno que sea. Pero que no necesitan, no requiere de una respuesta inmediata a las 8 de la noche. Entonces, bueno, un poco esto, plantearles que creemos que todo lo que vamos a traer durante estas jornadas es para poder transformar este agotamiento que a veces pueden sentir en herramientas saludables para poder persistir en lo que resta del año, porque todavía estamos a mitad de año y tenemos mucho para hacer. Y que sepan que tienen un rol importantísimo en esta sociedad y que creo que durante mucho tiempo se sintieron que los padres no les daban el valor que tenían. Yo creo que la vuelta a clases va a generar un reconocimiento de los papás que hace muchos años nuestra sociedad no reconocía el inmenso labor que ustedes hacen en las aulas todos los días con los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y de vuelta Teresa. Para los que se sumaron una vez que ya habíamos comenzado, les cuento que estamos conversando con dos referentes y especialistas de la Fundación INECO, con quienes del Ministerio de Educación estamos trabajando en un ciclo, en este seminario que vamos a construir los días jueves a esta misma hora, durante 4 semanas para poder abordar estos temas que estaban recién escuchando sobre bienestar emocional y todo lo que está alrededor de este tránsito a través de la pandemia que nos toca. Por ahí, atando algunas ideas que ustedes fueron conversando, y retomando esto último que decías, Andrea, de la vocación de los docentes y las docentes, y su compromiso especial, y multiplicado por muchas veces en esta situación de pandemia, también pienso en ser no solo optimista en ese sentido, sino también realista, y conecto con esto que decía Teresa al principio de la resiliencia, ¿no? Como una palabra o un concepto que nos puede ayudar a transitar este momento hacia adelante. Entonces tal vez nos pueden contar un poco más si esto es algo con lo que se nace, si esto es algo que se hace, de qué manera nosotros como docentes podemos, sin dejar de ser realistas y mirando hacia adelante, aprovechar esta oportunidad para aprender nuevas herramientas o recursos, nuevas formas de ser en nuestra profesión, que también las compartamos directamente con nuestros estudiantes, que también tienen la oportunidad de crecer en su resiliencia por estar transitando la misma situación.
Bien, yo voy a responder. Gracias por tu pregunta, me encanta este tema porque justamente, como bien decías vos, la resiliencia, que es una palabra que se ha puesto como relativamente de moda últimamente, quizás porque la necesitamos tanto, que es esta capacidad para poder sobrellevar entonces situaciones adversas y salir fortalecidos. Hay como un gran debate acerca de si hay gente que ya nace así, resiliente, que le pasan muchas cosas y que logran salir siempre airosos y fortalecidos. Pero lo cierto es que la neurociencia hoy habla de que la resiliencia se construye. Y se construye, digo, independientemente de las personalidades de cada persona, la construcción de la resiliencia tiene que ver justamente quizás con nuestro lóbulo frontal. Y muy cortito, yo les comento que nuestro lóbulo frontal, como muchos de ustedes sabrán, es como el maestro general de obra o es el comandante en jefe de nuestro cerebro, que es quien se propone objetivos y logra la batería necesaria para poder llevarlos adelante, ¿no? Y se sabe que en muchos estudios de investigación demostraron que las personas resilientes justamente activan fuertemente un área del cerebro, de los lóbulos frontales izquierdos especialmente, y logran lo que se llama una especie de desconexión con áreas más subcorticales. Cuando uno tiene un estresor, en general, nuestro cerebro se vuelve emocional. Y la capacidad para poder, desde nuestros lóbulos frontales, es decir, desde nuestro comandante en jefe, de frenar las emociones, para poder flexibilizarnos, cambiar los objetivos que teníamos. Y no solamente eso, sino que se cree que la resiliencia también tiene que ver con hacerlo con celeridad, es decir, lo más rápido posible. Es decir, poder tomar la situación, pensar cómo reorganizar, como si fuera recalcular lo que yo tenía, los objetivos pasados para nuevos objetivos, ser flexible, poder desengancharme de lo anterior porque necesito nuevas metas que tienen que acomodarse y además hacerlo con cierta celeridad. Todo eso hace a una persona más, entre comillas, resiliente, que se relaciona también con esto que decía de la ejecutividad, de planificar. Entonces, eso nos da mucha libertad, porque si aprendemos, y gran parte de este programa va a ser brindar herramientas para que podamos aprender entre todos cómo ser más resilientes, probablemente salgamos fortalecidos y bajemos este nivel de estrés y de angustia que nos generan las situaciones que no están bajo nuestro control. Así que a la respuesta de si se nace o se hace, uno se hace resiliente y necesitamos entre todos entregar herramientas y aprenderlas para poder salir fortalecidos. Me quedé pensando, conectando eso de la resiliencia y yendo a ese docente o esa docente que nos está escuchando, y vos, Andrea, hacías un punto sobre el conectar de vuelta con el porqué, o con la vocación, y el porqué y el para qué. Y si bien hay un costado muy fuerte del ser profesional del docente, también creo que apelaste un poco, y si no, corregime, a cierta emotividad, pero en un sentido positivo, ¿no? Volver a conectar con quien uno es, con quien quiere ser, y el por qué cada uno eligió esta profesión como un lugar donde uno puede buscar esas reservas de energía para afrontar a través de la resiliencia este momento. Y pienso que ahí hay un punto de afectividad, y pienso en los estudiantes que, sacando este contexto de pandemia, también su aprendizaje está muy vinculado con el desarrollo emocional que se construye dentro de cada comunidad y en cada aula y en cada interacción. Entonces, sobre esas dos cuestiones donde la parte emocional y afectiva se hace presente, te quería preguntar qué pensabas sobre cómo poder, o qué ideas, estrategias, qué preguntas nos puedes dejar para poder construir en este contexto ese vínculo de afectividad, ¿no? Que obviamente no es lo mismo tener todos los días esa interacción humana, donde eso se construye cada día sobre el día anterior, donde hay una presencia humana que obviamente es irreemplazable, pero bueno, nos toca lo que nos toca, y entonces si vos hiciste un punto tan fuerte sobre la parte afectiva, que me interesaba por ahí preguntarte tanto desde el lado del docente como desde el lado del alumno en este contexto virtual, ¿no? Sí. A ver, los chicos tienen una ventaja, porque los chicos hoy por hoy se conectan afectivamente a través de la pantalla. Cuando vos hablas con un chico te dice, tengo muchísimos amigos, ¿y dónde los hiciste? Y los hice en el juego virtual. Y ellos desarrollan una afectividad y una capacidad de contacto con el otro. Claramente en una pantalla como esta, donde uno ve pedacitos de personas,
por ahí no es el momento, pero sí me parece que dentro del día, tal vez empezar a pesquisar cuáles son estas miradas que las ves más perdidas, estos chicos que están como un poco más afuera, y poder hacer el contacto más personalizado con ese chico, poder hacer una llamada de WhatsApp a ese chico, poder preguntarle cómo está, cómo están viviendo esto en su casa. Los chicos están viviendo cosas muy diferentes. Ustedes me han escuchado hablar bastante de lo que lo que vemos, que los chicos no la están pasando tampoco bien. Y en este sentido, que el maestro vuelva a ser ese lugar de confianza, a pesar de la pantalla. Los chicos lo pueden hacer. Entonces, conectarse aparte, darle un espacio chiquito de conexión de Zoom aparte, sin que estén los papás. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Esto lo podemos hacer. Nosotros mantenemos vínculos afectivos con familiares lejanos y lo mantenemos a través de videollamadas, de Skype. Todos tenemos familiares en algún lugar lejano y lo seguimos manteniendo. Entonces, proponer a los docentes que hagan ese ovillo con el chico y que empiecen a buscarlo ahí. Yo creo que se puede. No me parece que esto esté solamente determinado por el abrazo y el contacto físico. Creo que lo pueden hacer. No por nada son las segundas mamás siempre los maestros, ¿no? Los segundos papás. Hay algo del afecto que va más allá de la pantalla que se transmite en el vínculo. Y creo que lo pueden explotar hoy por hoy. Creo que como que volvemos recurrentemente a lo importante que son generar vínculos sanos, ¿no? Y como vos decías, el docente, la docente representan y son eso en la cotidianidad de los chicos y chicas, algo irreemplazable y fundamental. Y bueno, un poco volviendo al por qué hacemos estos encuentros, estos seminarios tienen que ver con eso, ¿no? Con poder acompañar a los docentes a transitar este momento y poner recursos y conversaciones y a veces solo preguntas a disposición para poder, reflexionando juntos, ver cómo ir hacia adelante. Y entonces lo otro con esta pregunta por ahí para las dos, si les parece. Creo que vos, Andrea, mencionabas en un momento algunos de estos procesos como parte de un proceso general de retroalimentación, ¿no? Como todo esto nos va generando aprendizajes que construyen también, atándolo a lo que decía Teresa, nuestra resiliencia y usaste el término en inglés de feedback, ¿no? O retroalimentación. Y el otro día escuchaba a una persona que hablaba no tanto del feedback, sino del feed forward, ¿no? Como utilizar ese alimento no solo para mirar para atrás y para hacer un diagnóstico y para crear hipótesis sobre eso, sino también para construir las oportunidades hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser, dentro de todo este escenario que es tremendamente difícil y complejo, algunas oportunidades que podamos empezar a explorar o rescatar desde el punto de vista del vínculo, de los afectos, de las plataformas, de las formas de aprender, de enseñar, y poder como dejar ahí anotadas algunas pistas para que cuando nos encontremos con la normalidad, como dicen ahora, la nueva normalidad, no haya pasado este tiempo sin un aprendizaje que podamos realmente poner en juego hacia adelante. Dale, Teresa. Me parece que hay un montón de cosas que probablemente se puedan sacar digamos, de esta crisis, ¿no? De este momento crítico. Como bien decía Andrea y yo también puntualicé en algún momento, el estrés deviene de encontrarnos en situaciones que son nuevas y que consideramos que no tenemos herramientas para enfrentarlas. Si todos pensamos cómo fuimos desarrollándonos nosotros en lo personal, cada cual en su propio trabajo, el estrés que nos generó al principio toda esta nueva modalidad, ¿no? La nueva normalidad, que hoy ya hablamos con estos términos, significa que hemos atravesado por lo menos ya casi 3 meses de unos desafíos inmensos, donde en general, ¿quién de nosotros y de todos ustedes no ha tenido cantidad de sensaciones de descontrol, de que en realidad nuestra vida estaba bajo un torbellino y que no podíamos tener control? Creo que de a poco vamos a ir logrando este control, y a medida que vayamos controlando nuestra vida, controlando las herramientas, adquiriendo nuevos conocimientos, porque acá no aprenden solo los chicos, los maestros y los docentes han tenido que aprender
un montón de cosas, nosotros hemos tenido que aprender en todos los sentidos, ¿no? Las plataformas que utilizamos con nuestros alumnos, con nuestros pacientes en nuestro caso, cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos, es decir, los aprendizajes han sido enormes. Por lo cual yo creo que cuando esto se asiente, que siento que estamos bastante cerca de del proceso, el tiempo que requiere nuestro cerebro para que un estímulo nuevo se vuelva viejo, es decir, que ya nos acostumbremos y tengamos herramientas para atravesarlo. Creo que ya estamos transitando esta nueva normalidad y por eso yo ligo la nueva normalidad con este tiempo de asentamiento de los nuevos conocimientos y entonces búsqueda de nuevas herramientas. Creo que estamos justo en el momento donde podemos, ya no nos sentimos tan desconformes con la nueva tecnología, con las nuevas plataformas, y vamos a empezar a organizarnos cada vez más, y ahí van a quedar las oportunidades que, como yo decía anteriormente, tienen que ver con un sistema mixto de cuánto es bueno de la tecnología, de cuánto nos sirve lo no presencial, y combinarlo con aquello que todos extrañamos, que es sentarnos en la clase con nuestros alumnos, mirarlos a la cara más allá de la pantalla. Es decir, la combinación entre lo presencial y lo no presencial creo que va a ser una mezcla espectacular y que todos vamos a estar, ya no podemos volver atrás y vamos a sentirnos muy cómodos. Así que ese es uno de ellos. El otro gran desafío y gran crecimiento, vuelvo a decir, y lo dijo Andrea, y por eso es que estamos tan contentos con sumarnos a este proyecto. El rol del docente pasó a ser fundamental. Siempre lo fue, nada más que ahora quedó en la vista. Me gustó como Andrea decía que deberían ser uno de los trabajos esenciales, como los médicos, porque lo cierto es que son tan esenciales para todos nosotros, porque sin los maestros nuestros chicos no pueden educarse, no pueden crecer y no tienen futuro, por lo cual la resignificación del rol del maestro creo que es otro de los grandes desafíos, dentro de los miles que existen, ¿no? Pero digo, todo lo que aprendimos en cuanto a plataformas tecnológicas y a este sistema mixto de aprendizaje, más el rol de las emociones, y también hay muchos temas, como bueno, cuando volvamos a las escuelas, qué es lo importante, cuánto saben los chicos, o cómo nos volvemos a conectar, o cómo volvemos a trabajar sobre nuestras relaciones interpersonales para asentar aquellos aprendizajes que se dieron. Es decir, yo creo que las ganancias van a ser enormes, más allá de que puedo ponerme directamente en el lugar de cada uno de los docentes, sabiendo que han atravesado este periodo con un alto costo emocional. Pero estamos en el momento para hacer esta transformación hacia ver un nuevo horizonte y cuáles son entonces esos aprendizajes que tuvieron. Seguro que Andy tiene más cosas para sumar. Sí, yo pensaba que, y lo vengo pensando hace bastante, yo creo que esto nos da la posibilidad de construir una sociedad un poco más altruista, de poner lo importante realmente por sobre lo superfluo. Nosotros veníamos en una carrera con los chicos básicamente, y los docentes lo decían todo el tiempo, que estaban detrás del último celular, de la última zapatilla, y hoy pasó a ser importante otra cosa. En este sentido, me parece que es fundamental que los docentes empecemos, y todos los adultos, a pensar en qué es lo que les vamos a devolver a los chicos de qué fue lo importante. Ellos solos van a empezar a trabajar de qué fue lo importante. Hoy para ellos lo importante, les puedo asegurar, para un adolescente es poder juntarse a charlar con sus amigos, poder abrazarse con sus amigos. El otro día yo decía, qué ganas que tengo de abrazarme con mis amigos, con mis afectos. Esto que parecía que estaba dado, y los docentes me parece que en esto van a tener un rol fundamental, porque van a ser quienes van a guiar el proceso de capitalización también de lo emocional. Van a ayudar a los chicos a poder empezar a discriminar entre lo necesario y lo superfluo, entre lo importante y lo no importante. Me parece que ellos tienen un rol importantísimo en esto, ¿no? Que los adultos lo venimos sintiendo hoy. Así que por eso lo ligo tanto con lo afectivo, porque a mí me parece que tenemos la opción de una sociedad diferente saliendo de esto. Y no solo eso, Andy, sumo a lo que vos decías, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿cuáles son los aprendizajes de calidad? ¿No? ¿Cómo volver a pensar en cuáles son los aprendizajes válidos? Yo creo que los docentes, yo tengo muchos compañeros docentes de escuelas primarias y secundarias, que ellos mismos empiezan a pensar, si uno tuviera que podar
todos aquellos contenidos que uno le da en un año a los chicos, uno empieza ahora a discriminar qué es lo más importante, qué es lo que sirve a largo plazo, qué es de relleno, y esto también trae a colación cuáles son los métodos de aprendizaje ideales, cuáles son los métodos de evaluación, cómo hacemos que nuestros chicos piensen, que aprendan realmente. Creo que es un gran momento cuando la tormenta pase, probablemente, porque todavía muchos de los docentes deben sentir que no les dan la cabeza, las manos, los tiempos para poder manejar todas estas incertidumbres de las que hablamos, más las incertidumbres acerca de sus propios familiares, su propio futuro, es decir, todo lo que nos sucede a cada uno como persona, más allá de docente, ¿no? Entonces creo que nos va a ayudar a esto, a aprendizajes, a métodos de calidad, aprendizajes de calidad, que es lo importante, sumado a todo el contenido emocional que Andrea hace tanto hincapié y que creo que también es muy valioso. Bueno, se me ocurren muchísimos temas para seguir hablando, pero bueno, por eso lo dividimos en cuatro encuentros, para no seguir generando desgaste emocional en las personas que nos están escuchando. Creo que haciendo como una última síntesis de esta última respuesta, qué importante que es poder reflexionar sobre estos temas que están vinculados con las neurociencias y con la neuropsicología, que es el expertise de ustedes, y poder ofrecerle a todos los docentes estas reflexiones, ideas o preguntas para que cada uno se las vaya haciendo sobre su propia, decíamos antes, cotidianeidad, y entender que ni ellos, ni ellas, ni nosotros somos héroes en esto, ni hay que pensarlo como algo individual, sino que tenemos que transitar como una comunidad, en este caso una comunidad educativa, y una comunidad familiar, cada docente en su hogar, este tiempo que dure la pandemia, y ir encontrando estas pistas que ustedes nos fueron dando de resiliencia, de oportunidades, de encontrar dónde poder reconectar con nuestra vocación o con nuestros propósitos más vinculados con el porqué o el para qué más centrales, para que esto vuelva a conectar con nuestro sentido y con nuestra vocación, no tanto por nosotros, también por nosotros o por cada uno, sino también por el propósito último por el que estamos acá, que son cada uno de los chicos y chicas que están también mirándonos, ¿no? Y esperándonos. Parece que nosotros los estamos esperando a ellos y a ellas, y estoy convencido que hay muchos chicos y muchas chicas que también están esperando volver a encontrarse con su nueva normalidad, con su cotidianidad, con sus compañeros, compañeras, y especialmente con sus docentes, ¿no? que muchas veces son uno de los referentes más importantes que tienen en su vida a lo largo del año, o a veces en toda la vida, por las huellas que dejan y por los conocimientos que transmiten. Entonces, nosotros les pedimos ayuda y estamos trabajando con ustedes para poder tener conversaciones como estas, para acercar esas ideas, recursos, decíamos, a los docentes durante las próximas 4 semanas. Así que con eso, y cumpliendo con el horario que habíamos hablado antes, que nos parecía prudente para poder empezar a andar esta conversación, vamos a dejar a la gente con ganas para retomar estos temas la semana que viene. Estuvimos conversando con muchísimos docentes de manera virtual para que nos hagan llegar algunas de sus ideas y de sus sensaciones respecto a temas relacionados con el bienestar emocional, así que vamos a tener más información agregada para compartir, y para, como decían ustedes antes, ir yendo más en profundidad sobre algunos temas que son más relevantes en esta situación por la que estamos atravesando. Así que, como empezamos al principio, les decía que este es un trabajo y un esfuerzo muy grande de todo el equipo del Ministerio de Educación, así que también les agradecemos el trabajo hasta hoy y las comprometemos también ustedes en equipo para las siguientes charlas, los siguientes 3 espacios. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren aprovechar para hacer un cierre, una palabra, dejarnos alguna idea final, y con eso ya cerramos. Bueno, yo solamente agradecerles por habernos acompañado en este espacio, decirles que estamos realmente muy entusiasmados en este trabajo. Este trabajo comenzó en realidad con una encuesta, que quizás hoy no la nombramos acá, pero una encuesta para docentes, donde nos interesa muchísimo la participación de todos ustedes, porque nos brinda mucha información acerca de esto, del bienestar emocional, y nos da los lineamientos para poder seguir trabajando juntos. Estamos, como les decía, todo el equipo está muy entusiasmado porque nos parece que son actores principales de la sociedad
y trabajar con ustedes, creo que es un desafío muy, pero muy interesante. Así que simplemente agradecerles por escucharnos, por acompañarnos en lo que viene, en las próximas charlas, en los cursos que vienen y en los talleres, y creo que va a ser un trabajo muy fructífero, pero volviendo a resaltar la relevancia que tiene para nosotros el trabajo con ustedes. Bueno, gracias por el espacio y por habernos escuchado hoy, y les proponemos seguir encontrándonos en las próximas semanas, que nosotros creemos que esto puede ayudar a un granito de arena a mejorar un poco la calidad de vida de todos los que estén dentro de este proceso. Muchas gracias. Bueno, a todos los que nos acompañaron, entonces, muchas gracias. La charla va a quedar subida en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de la Ciudad para que pueda ser vista de cualquier manera, en cualquier horario, y lo mismo vamos a hacer con los siguientes seminarios, pero ya nos comprometemos a la misma hora la semana que viene para seguir este seminario. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.